Ok, ok. Ya tienes un video en YouTube con un chingo de visitas. Y ahora quieres tu dinero. Yo te voy a decir cómo hacerle. En solamente 3 pasos. O menos, como 5. Muy bien. Paso número 1. Primero nos tienen que enviar un correo de verificación de dirección, que tarda como de 2 a 4 semanas en llegar. Muy bien, aquí quiero aclarar algo. Para que Google te envíe este correo, primero debes de tener por lo menos 4000 horas de visualización en tu canal y 1000 suscriptores. Si no tienes eso, para Google no existe. No te manda correo de verificación de dirección hasta que no cumplas con estos requisitos. Bueno, pues ya tenemos el correo en nuestras manos. Nos vamos en chinga a introducir el correo de verificación. Ya que llegas a tu compu, pues ahora tenemos que ingresar el código de verificación, y para eso tenemos que abrir el sobre. Lo tenemos que abrir con mucho cuidado de que no vayamos a romper y que se vaya a estropear ese super código de verificación que nos hará millonarios. Entonces vamos a abrir el sobre como si fuera lo que más quisiéramos en el mundo. Vamos a abrirlo. Ahí está, nuestro querido código de verificación. Una vez que abrimos el sobrecito, nos vamos a dar cuenta de que adentro viene una serie de pasos, una serie de instrucciones. No los lean, no importan, no significa nada. Los pasos que yo les voy a decir son los que importan, son los que están correctos. Ignoren esos pasos que vienen adentro del sobre. Vamos a meternos a la compu para explicarles cómo meter el código. Vamos adentro. Esto se siente raro, bueno, nunca me había metido una compu, pero bueno, ya estamos adentro. Vamos a iniciar sesión primero. Tenemos que iniciar sesión en nuestra cuenta de Google, nuestra misma cuenta de Google en AdSense. Y aquí, pues ya que iniciamos sesión, estamos en la página principal de AdSense. Aquí hay un apartado que dice verifique su dirección de facturación. Ahí dice que está pendiente, pero nos vamos a ir a la barrita de arriba, una barrita roja que dice acción, que ahí nos indica que no hemos verificado. Pues le vamos a dar donde dice acción. O sea, tenemos que hacer esa acción de verificarlo, pues. Entonces, ya que le damos en acción, pues nos va a aparecer ahí exactamente introducir nuestro PIN que viene en la hoja que nos mandó Google de AdSense. Y aquí la vamos a introducir. Y aquí a un lado a la derecha, de hecho, vienen los mismos pasos que vienen adentro de la hoja. Ahí dice lo mismo: bienvenido a Google AdSense. Y paso 1, 2, ya dije que esos pasos no importan, los que importan son los míos. Metemos el código de verificación y damos en enviar PIN. Una vez que hagamos eso, pues misteriosamente no se quita la barra de acción, pero pues yo le voy a dar un F5, voy a refrescar la página para que ya se me quite. Pues chequen, miren, le voy a dar F5 y se va a quitar la barra. Ahí está. Recargando, muy bien. Pues ya no está la barra, así es como se quita la barra roja que dice acción. Significa que ya verificamos nuestra dirección y le damos ahí en alguna parte y vemos lo que son todas las estadísticas generales de nuestra cuenta: qué clics, qué visitas, qué dinero, qué dólares, o sea, todas las estadísticas que realmente pues ahí rara vez vamos a querer leer. Simplemente vamos a querer ver donde dice dinero. Y ahora lo que sigue es añadir un método de pago. Tenemos que añadir un método de pago porque pues ya verificamos la dirección, pero todavía no hemos añadido una tarjeta donde Google nos va a pagar lo que generemos. Entonces le damos en añadir método de pago y vamos a tener que agregar el nombre, nuestro nombre. Yo lo voy a poner súper escondido. Tenemos que poner el nombre y tenemos que poner el banco. Mi banco Santander. Y tenemos que poner el número clave, que es una cuenta de 18 dígitos. Es un número de 18 dígitos y ya que lo ingresamos nos aparece OK. En los próximos 3 días Google se ingresará menos de €1 en tu cuenta. Lo raro es que como yo estoy en México, pues realmente debió de haber dicho $1, pero de hecho sí me depositó menos de $1.
Y una vez hecho, pues tenemos que esperar los 3 días. Y tenemos que sentarnos, a ser pacientes, a ver series en Netflix, no sé, esas narcoseries que tanto les gusta a ustedes. A mí no. Y bueno, ahora sí nos metemos a verificar el método de pago. Ya pasaron los 3 días, aquí pasaron bien rápido los 3 días. Y ya nos tenemos que verificar. De hecho, pues tenemos que picar a verificar y tenemos que ingresar la cantidad que nos depositó Google. Para eso nos tenemos que ir a nuestra banca en línea de internet y verificar el depósito de Google. Y ahí vamos a ver cuánto fue. No se emocionen mucho, cuando mucho es $1, así que no pueden hacer ahorita nada con $1. A mí me depositó 90 centavos, ahí está 90 centavos. El concepto dice GOG-MX, supongo que significa Google México. Y ya me fijé que mi depósito es de 90 centavos, entonces con eso voy a verificar y voy a poner 90 centavos. Así es como Google va a saber que la cuenta es mía, o sea que no le está depositando a un extraño usurpador de cuentas de YouTube. 90 centavos, ¿dónde estás? 90 centavos, 90 centavos, listo. Ya puse los 90 centavotes y le voy a dar clic en verificar para decirle ok, es mi cuenta. Aquí vas a depositar la lana, se ha verificado tu cuenta bancaria, excelente. Le damos en listo. Y de hecho, pues esto es todo, la verdad. No, ahora nada más nos falta poner que ese método que agregamos es el método principal. Porque si no lo ponemos como principal, pues no lo va a depositar. Simplemente es un método de pago añadido, pero no es como que el método al que le decimos a deposita. Una vez hecho esto, pues la verdad, ahora sí es todo. Ahora sí nada más tienen que sentarse a esperar a que Google les deposite sus millones con sus videos clickbaits y todo eso. Mi mascota y yo te deseamos mucha suerte.